Buenos días, muchachos. Un saludo muy especial en este bello día para todos mis clientes, mis allegados, mis mayores, mis seguidores y mi público en general. Continuando con el tema del mundo vudú, que es un tema bastante extenso pero muy interesante, quiero compartir una nota de voz de uno de mis allegados con ustedes. Salam aleikum, padrino Elías, cordial saludo nuevamente acá desde El Salvador, para un nuevo programa, dándole continuidad al programa de introducción que diste sobre el tema del vudú. A grandes rasgos nos hablaste de los beneficios, de las cualidades, de lo bonito que puede llegar a ser meterse en ese mundo. Ahora, si pudieras darnos más detalles, por ejemplo, en qué consiste la iniciación, quién es el que efectúa esa iniciación, a qué nos conlleva, hay ciertas obligaciones y compromisos como en todo pacto, hasta donde he podido así indagar. Sé que las espiritualidades que se mueven con uno son loas, y parte de esos loas pueden ser algunos agresivos y otros no agresivos. Entonces no sé qué tan cierto es que eventualmente hay que hacer una consulta para ver cuál loa es el que lo va a estar rigiendo a uno, o con cuáles uno puede trabajar. Y bueno, esos detallitos que en definitiva tú los conoces, padrino, ¿sí? Así que si pudieras darnos más luz y hacer un segundo programa para esto, sería fabuloso. Saber cómo atendemos, en este caso uno como sacerdote vudú, cómo atiende a sus entidades, a cuál entidad es la que hay que atender. Y bueno, esos detallitos que están ahí, y es importante saberlo, ¿sí? Los trabajos uno donde los hace directamente en su propia casa, en su monazo, donde tiene su altar. Los trabajos hay que hacerlos grupales con otro grupo de personas que practican vudú. Hay que hacer estos trabajos en el cementerio. Y bueno, detalle más, detalle menos. Un abrazo, padrino, nuevamente acá desde la distancia, decirte que se te quiere mucho, y como tú dices, aquí estamos, aquí seguimos. En el mundo vudú, mis queridos amigos, hay que tomar en consideración que cuando se invoca a Papa Legba decide qué loas van a trabajar con nosotros. Una vez que el iniciado en el mundo vudú se pone de acuerdo con el sacerdote vudú para iniciarse como practicante de la magia vudú, hay que tomar en cuenta que no es un pacto, es una iniciación. Una cosa es pactar, por ejemplo, con las entidades mayores. Otra cosa muy distinta es iniciarse en un camino religioso. Uno se inicia en el mundo vudú y se hace sacerdote vudú porque uno llega a un convenio con el padrino para atender a Papa Legba. Y Papa Legba, manejando el mundo de los muertos y el mundo de los loas, él designa, de acuerdo a nuestro estado espiritual, qué loas nos van a proteger. Como dice mi compañero de El Salvador, efectivamente hay loas más peligrosos y otros más pasivos. En el mundo del vudú, una vez que uno atiende a Papa Legba, hay que tomar en consideración que sea a través de la estatuilla en donde uno invoca a Papa Legba, o sea a través del cráneo de muerto, como lo hago yo. Para mis allegados, por ejemplo, cuando se inician en el mundo vudú, yo siempre les digo, cada vez que ustedes nombren a Papa Legba, enciendan una vela, sea a la estatuilla o sea al cráneo. ¿Por qué? Porque el decreto, la palabra, es muy poderosa, y al ustedes nombrar, pronunciar el nombre de Papa Legba, ustedes están haciendo que ese espíritu de Papa Legba
haga acto de presencia. ¿En dónde se atiende Papa Legba? Hay practicantes vudú que lo hacen en Campo Finda, otros lo hacen en sus casas, otros en sus munanzos, pero no atiendan nunca a Papa Legba en un recinto que sea de entidades orichas, de entidades cristianas o panteones yorubas, porque Papa Legba no tiene que ver nada con santos. Papa Legba es un espíritu rebelde que murió, y como se lo dije en el video anterior, estuvo en contra de los mandatos divinos y de los mandatos del diablo. Él es un ente intermediario entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y no pudiendo estar él ni en el cielo ni en el infierno, él es una entidad neutral que se mueve a través de los loas para interceder por la vida de nosotros los vivos. Ahora bien, la ceremonia, dentro de la simplicidad de la ceremonia vudú, yo por ejemplo, cuando estaba más joven, que me la hicieron en Haití, ellos colocaban en el monte un palo de ceiba, un tronco de ceiba, y plantaban sobre el tronco la criyumba del muerto, con la cual Papa Legba se iba a comunicar con el sacerdote para conferirme el sacerdocio, y le prendían fula a la criyumba del muerto, colocaban la fula sobre su cabeza, se hacían las oraciones, se invocaba a Papa Legba, se prendía la fula sobre el cráneo, en este caso yo siempre lo mantengo con una vela, y una vez que la fula hacía ignición sobre el cráneo, el sacerdote invocaba a Papa Legba mediante una oración que solamente los iniciados conocemos, y los padrinos obviamente, para que Papa Legba al sacerdote, a mi padrino, le dijera que loas iban a manejarme a mí. Ahora bien, no hay loas que puedan hacerle daño a un practicante vudú. ¿Por qué? Porque Papa Legba, por ser el comandante y el líder y el que maneja los loas, Papa Legba sabe qué tipo de espíritu posees tú, qué tipo de conciencia, qué tipo de pensamientos, qué tipo de comportamientos, y Papa Legba te conoce en tu interior y es imposible mentirle. Por lo cual, Papa Legba, una vez que nos escanea, por decirlo así, nos estudia espiritualmente, él sabe qué loas van a trabajar para nosotros. ¿Por qué no pueden haber loas que nos hagan daño? Porque Papa Legba los controla a todos, y al uno iniciarse en el vudú, Papa Legba es nuestro protector. Ahora bien, aquí por ejemplo, en Venezuela, yo conozco 3 sacerdotes vudú. Uno está en Ocumare del Tuy, el otro está en Caracas, Distrito Capital, y hay uno en Maracaibo, Estado Zulia, y yo aquí en Falcón. Hay sacerdotes vudú que por su forma de trabajar piden hacer una consulta para saber qué loas van a manejar a ese nuevo iniciado. Yo en mi caso particular, yo no hago las consultas. ¿Por qué? Porque yo considero innecesariamente que mi ahijado gaste y me pague los derechos por una consulta para saber qué loas van a manejar a ese ahijado, cuando se sabe de antemano que Papa Legba es el que va a llevar el control. Ahora, si el ahijado quiere pagarme a mí $100 adicionales por una consulta, obviamente yo cobro la consulta y dictamino que Papa Legba me diga cuáles son los loas que van a manejar las aptitudes de ese ahijado. Ahora bien, hay ahijados que son materia, hay ahijados que yo tengo practicantes del vudú que son materia, pero hay ahijados que no son materia. Cuando ustedes son materia, Papa Legba se va a encargar de que esos loas que él considere que ustedes pueden manejar físicamente se incorporen, y los loas empiecen a tener contacto con ustedes como iniciados a través de efectos visuales. Ven pasar sombras negras con el cabello del ojo, algo así como los enfumbes. Ven sentir premoniciones, corazonadas, presentimientos, voces en las noches, susurros espirituales. Sienten que en el oído como que les dicen algo entre lenguas, de una forma muy sutil. Entonces los loas, sabiendo Papa Legba cuáles van a ser los loas que te corresponden, él busca la manera de que interactúen contigo, siempre por los canales básicos, los sentidos: ojos,
boca y oídos. Hay olores, por ejemplo, que huelen, por ejemplo, como a sangre, como a humedad, como a tierra fértil, como a cementerio. Entonces Papa Legba se encarga a través de los sentidos de que nuestros cuerpos biológicos vayan poco a poco acostumbrándose a esa relación de los loas con nosotros, siempre bajo el cuidado de Papa Legba. Pasa algo similar con el palo mayombe, es como nosotros los tatas. Los enfumbes, al igual que los loas, se van comunicando con nosotros, pero siempre bajo el liderazgo y la vigilancia de Samyen Pungo. En el caso del mundo vudú, Papa Legba toma el control. Tomando Papa Legba el control y sabiendo el que loas podemos nosotros resistir, Papa Legba pasa a un siguiente nivel. Una vez que Papa Legba se cerciora de que nosotros hemos percibido los loas con nuestros sentidos, él busca un nivel mayor que se llama la penetración, la incorporación. Es cuando el loa te posee, hace vínculo físico con tu cuerpo biológico. Estás poseso, estás poseído, tu loa te posee. Hay practicantes vudús que, por ejemplo, cuando hacen la ceremonia, lo hacen en compañía de varias personas, porque ellos consideran que es bueno tener un banco, porque a la hora de que un loa te posea, te penetre, se incorpora en ti, de repente el loa puede tomar tareas que tú no te vas a dar cuenta que se están llevando a cabo y tu banco obviamente va a estar pendiente de ti. En mi caso, por ejemplo, cuando yo invoco un loa, generalmente el loa toma posesión de mí y mis enfumes me protegen. Aquí, por ejemplo, en el Munazo, eso fue hace como 4 años, estaba yo iniciando un ahijado, futuro practicante del vudú. El ahijado mío estaba en Cundinamarca, Colombia, y obviamente yo estoy aquí en Venezuela, estábamos lejos. En las ceremonias de los practicantes vudú, el ahijado tiene que hacer una limpieza con gallo. Si el sacerdote está cerca, yo tendría que limpiar ese ahijado con un gallo y darle las plumas a Papa Legba, ponérselas aquí en mi cráneo. Cuando los ahijados están lejos, generalmente mis ahijados están acompañados de su esposa o de sus amigos, sus compañeros. Te busca un ayudante que le haga una limpieza con el gallo, generalmente la pareja del iniciado. Y una vez que el ahijado se limpia con el gallo, le da las plumas o al cráneo que él tenga ya o a la estatuilla de Papa Legba. Una vez que yo le dé al ahijado la bendición, la autoridad como sacerdote vudú a él para que Papa Legba more en su recinto, esa estatuilla lleva en la parte de atrás unas cargas, igual que el cráneo lleva unas cargas en la parte de adentro de la cabeza, de la creyumba. Esas cargas sacerdotales que únicamente los sacerdotes vudú conocemos hacen que la energía de Papa Legba more en el muñeco o more en el cráneo del muerto, así como la energía mora en los jimaguas, o así como la energía mora en los sotanes, así como la energía mora en los hechús, así como la energía mora en los luceromundos. La energía de Papa Legba mora dentro del muñeco o del cráneo del muerto, el practicante vudú. Hay sacerdotes que lo hacen en cementerios, hay sacerdotes que lo hacen en el monte, en la montaña, hay sacerdotes vudú que practican en el cauce de los ríos, y hay sacerdotes vudú, como en mi caso por ejemplo, que por ser tata, lo hago en mi Munanzo. Dependiendo de las circunstancias del practicante vudú, dentro de las posibilidades físicas, geográficas que tenga, hay practicantes que lo pueden hacer sus prácticas en donde mejor les parezca, en la playa, en el cementerio, en el Munanzo. Yo, por ejemplo, lo hago aquí en mi Munanzo. Es muy importante, ahijados míos, para ustedes que ya son ahijados sacerdotes vudú pactados por mí, o los que vayan a hacerlo, que siempre que pronuncien el nombre de Papa Legba, una vez iniciados, siempre deben encenderle una vela, porque pronunciar el nombre de Papa Legba es directamente una invocación directamente a él, para que él haga acto de presencia. La ceremonia, como les dije, dentro de la simplicidad, es una ceremonia muy bella. Se lava al iniciado con un gallo, se puede hacer a distancia, el sacerdote no tiene que estar personalizadamente sobre él.
Y esa bendición que se decreta a nivel del sacerdote vudú hacia el ahijado, y una vez que el sacerdote vudú, el padrino, le da el secreto al ahijado de cómo cargar el muñeco o el cráneo, inmediatamente la energía de Papa Legba mora allí. Una vez que la energía de Papa Legba mora allí, es como todo convenio. Si yo tengo un carro, un vehículo, debo atenderlo, comprarle neumáticos, el aceite, pintarlo. Debo consentir a mi automóvil porque el automóvil se deteriora. Si yo tengo, por ejemplo, mi enfumbe, debo darle menga, debo arrearlo, debo darle fula ocasionalmente. Si uno tiene, por ejemplo, un santo, uno debe atenderlo con ofrendas, con ebos. Si uno tiene a Papa Legba a través del muñeco vudú o del cráneo, ocasionalmente, por ejemplo, cada semana, cada 15 días, cada mes, dependiendo de tus posibilidades, uno le da un gallo. A Papa Legba se le puede matar animales de 4 patas, pero también admite gallos. Entonces, uno es más fácil manipular un gallo, se le da la menga del gallo, se le colocan las plumas al cráneo o al muñeco y se atiende periódicamente en las medidas de lo posible ese espíritu, para que ese espíritu tome energía con el paso de los años. No se les olvide, muchachos, todo espíritu, sea un hecho de leguá, sea una sopera de santo, sea un enfumbe, sea las entidades mayores a través del baúl, cualquier espíritu tiene que ser atendido con tabaco, con fervor, con oraciones, para que eventualmente la energía de ese espíritu que mora en ese implemento material que se está manejando esté presente al momento de invocarlo. Ahora bien, como les dije en el video anterior, Papa Legba se presta para todo, para hacer cualquier cosa, buena o mala. Es un espíritu neutral. Una vez, la clave principal de un buen practicante vudú está en la oración inicial que se le da al iniciado, que es como la moyugba del palero. Es una oración corta que lleva unos nombres secretos. Esa oración, que es como una huella digital, porque no hay una oración igual para los sacerdotes vudú. Esa oración, que es como una huella digital que te da tu padrino, hace que las cargas que están en el muñeco vudú de Papa Legba o en el cráneo se activen. Una vez que las cargas se activan a través de la moyugba, por decirlo así, de la oración inicial, esas cargas que hacen que el muñeco de madera se active para que pueda trabajar el vudú o el cráneo, hacen que esa energía tome acción a la hora de que ustedes tengan un cliente que manda a hacer un trabajo vudú. Es como ustedes, por ejemplo, ven en mi canal YouTube que yo tengo, por ejemplo, que coloco trabajo vudú con gallo, trabajo de amarre vudú, obra vudú en Campo Finda. Es porque los clientes que me llaman me dicen: padrino, yo quiero un trabajo vudú o un trabajo de magia negra. Entonces yo lo enfatizo por los canales regulares, los canales seculares, a través de Papa Legba, para que ese trabajo sea vudú. Como cuando me dicen: padrino, yo quiero un trabajo en el palo mayombe como con los enfumbes. Ustedes me ven aquí con mis enfumbes, dando menga a mis 7 enfumbes, pero no van a ver que yo me involucro con Papa Legba, con mi cráneo vudú. Ahora bien, que yo quiero un trabajo, padrino, con las entidades mayores. Ustedes me ven con mi baúl haciendo un trabajo con las entidades mayores, cada cosa por separado. Pero Papa Legba lo podemos tener en donde tengamos nuestros muertos, donde tengamos nuestros enfumbes, donde tengamos nuestros baúles. Como les dije en el video anterior, es bueno no ser conformistas. ¿Por qué fracasan tantos religiosos? ¿Por qué fracasan, muchachos, tantos religiosos? Porque el religioso se quiere rayar, obtiene un muerto y suspende allí. El sacerdote oscuro quiere pactar con las entidades mayores, obtiene su baúl y suspende allí. El sacerdote vudú quiere pactar con Papa Legba, obtiene su muñeco, su patiquí, su cráneo y suspende allí. A la hora de enfrentarnos espiritualmente con otras entidades, porque Papa Legba no es único, las entidades mayores no son únicas, los enfumbes no son únicos, los orichas tampoco. Entonces, a la hora de querer guerrear, de querer combatir, de querer pelear, nos vamos a ver enfrentados, queramos o no, a otros religiosos. Como me decía una vez un amigo,
él está en Portugal. Padrino, pero es que entre religiosos debemos ser todos hermanos. Debe haber una hermandad colectiva, un amor entre religiosos, cosa que no es cosa más falsa que esa. Porque es como los abogados. Para uno poder como abogado representar a un cliente, uno tiene, aunque no lo quiera, que lidiar en un careo contra el otro abogado que representa la parte contraria. Entonces estamos peleando entre abogados. Gana el mejor litigante, gana el mejor abogado y el que tenga más contactos con el fiscal, con el juez, con el tribunal de menores, con la fiscalía. Entonces, entre abogados, ese abogado que tiene un litigio y conexiones mejor que yo, me gana el caso o yo le gano a él. En el mundo espiritual es lo mismo, igualito. Que a mí me viene un cliente, padrino, me tiraron un trabajo de mal de ojo al hijo mío. O padrino, me tiraron un trabajo de brujería. Padrino, me tiraron X o Y trabajo porque un palero o un tata o un babalao quiere destruir mi hijo o mi familia. Es más que obvio, mis queridos amigos, que esa otra persona que está perjudicando al cliente que te busca, está siendo perjudicada, está siendo trabajada por otro religioso igual que yo. Pero yo no sé qué clase de poder pueda tener ese otro religioso. Hay religiosos de poca monta, hay religiosos que solamente son espiritistas, mas sin embargo los espiritistas, hay espiritistas muy buenos que manejan muchas cortes, como hay espiritistas que nada más se conforman con Nicanor Ochoa, con Ismaelito, con la corte malandra, la corte vikinga, Huaycaipuro, etc. Hay paleros maravillosos que yo conozco que tienen su muertico. Perfecto. Mis respetos. Hay sacerdotes que están pactados con entidades mayores que en vez de pactar con las 20 entidades como lo hago yo, como lo hice yo cuando tenía 20 años, pactan únicamente por decir algo con Mefistófeles o con Asmodeo, o con Belcebú. Perfecto. Hay sacerdotes vudú que se conforman con tener la papa legba, la atienden bien, así como hay babalaos y yahuos y santeros que se conforman con tener a su eleguá, a su yemayá, a su ochum, etc. Son conformistas. Entonces, a la hora de pelear, a los que le llega un cliente, padrino, ayúdeme, montaron un trabajo. A los que le llega un cliente, obviamente, ese religioso va a cobrar unos derechos, obviamente. Una vez que el religioso cobra los derechos, se va a enfrentarse a ese otro religioso que no conoce para poder defender y resolver la situación del cliente que te llega. Ahí viene lo bueno, porque empieza la batalla. Es una batalla a distancia, porque yo no conozco al religioso con el que yo me estoy enfrentando, únicamente conozco el problema que tiene mi cliente. Padrino, ayúdeme. Yo te ayudo, perfecto. Como mayombero, como babalao, como sacerdote vudú o como sacerdote oscuro. A la hora de la pelea, de ir a guerrear, como decimos los paleros, sus cuadros espirituales allá, de ese religioso que está perjudicando al que es mi cliente ahora, se tiene que enfrentar con los cuadros míos espirituales aquí. Y si ese religioso, que obviamente no me conoce, yo tampoco lo conozco a él, activamos y ponemos a guerrear a nuestros cuadros espirituales contra él y él contra mí. Ahora bien, ahijados míos, a ustedes les llega un cliente que quiere un trabajo vudú. Obviamente, el cliente quiere un trabajo vudú y yo le hago su trabajo con papa legba, porque no tengo que involucrarme ni como palero, ni como babalao, ni como sacerdote oscuro. Mi cliente me mandó un amarre de sapo, por decir algo, porque quiere a su pareja. Es como ayer publiqué, y todavía está en mi estado de WhatsApp, un amarre para una pareja gay. Dos muchachos que se quieren mucho, están en Uruguay. Y un muchacho quiere al otro y quiere casarse con él, quiere dominarlo, quiere amansarlo, quiere amarrarlo, tiene como un año de noviazgo. Pero el muchacho que quiere al otro, mi cliente, parece que el otro evade esa relación gay. Y el muchacho me llama, me dice, padrino, yo quiero que ese hombre sea mío, quiero casarme con él, quiero dominarlo, quiero amansarlo y quiero que en este año, si es posible, me pida matrimonio. Ustedes ven por ahí un video que yo hice hace poco, donde aparezco con un sapo, el amarre del sapo, que es vudú, para que esos dos hombres se casen.
y sean pareja. Él me lo pide vudú. Obviamente ese animal, ese sapo, como ustedes ven en videos anteriores, yo lo pongo con todo el modus operandi en que ustedes saben que se hace un trabajo con un sapo, y en vez de dárselo a mis enfumes o a mis entidades mayores, a mis cuadros espirituales, se lo doy a Papa Legba. Ahora bien, hay personas que espiritualmente se protegen. Hay personas, por ejemplo, que yo conozco que buscan que le fume tabaco para proteger, que le dé amuletos, que le dé talismanes, para protegerse de brujerías. Así como yo hago, por ejemplo, con mis clientes, que en muchas partes de mis oraciones, tanto como palero, como babalao, como tata, que no haya ojo de palero, ni de quimbicero, ni de mayombero, ni de tata que te pueda tocar. El salam aleikum, aleikum salam, o como babalao, y ború, y boya, y boseche. Y hago una protección general, lo que yo llamo blindajes corporales, para que mis clientes no puedan ser tocados ni por brujo, ni por tata, ni por espiritista, ni por babalao, tata, quimbicero, palero, etc. Yo mando la bendición a mis entidades espirituales, a mis cuadros espirituales, para que protejan al cliente de otra brujería, de otro religioso que quiera perjudicarlo. Para que un religioso quiera perjudicar a un cliente mío, tiene que enfrentarse con mi cuadro espiritual, que son mis 7 enfumbes, mis 20 entidades mayores, el Eguá santo de cabecera y Papa Legba. Ahora bien, tiene que ser ese religioso muy bueno, tener más fuerza que yo o más entidades espirituales que conformen su cuadro espiritual para él acabar con los míos y poder entrar y perjudicar y hacerle daño a ese cliente que yo hoy protegí. Y por eso es importante muchachos que no se conformen. Ahora bien, en el mundo vudú, Papa Legba es el guardián. Yo lo nombro, lo invoco y Papa Legba está aquí. Al momento, por ejemplo, en que yo hago así, y apago el cráneo, Papa Legba se va. Pero los loas que manejan Papa Legba me siguen cuidando. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo bendecido por ese padrino que yo tuve hace años, que me confirió el sacerdocio vudú. Podemos trabajarlo de manera individual, como lo hago yo, podemos trabajarlo de manera colectiva. Yo en mi particular, como les dije, no cobro consulta, pero considero que si el cliente me va a pagar a mí un trabajo que cuesta $500, por decir algo, para yo hacerle un trabajo vudú, ¿para qué le voy a quitar $100 más por una consulta cuando yo sé que Papa Legba es el que mueve el asunto, cuando yo sé que Papa Legba es el que protege? Entonces considero pues un gasto innecesario una consulta, porque Papa Legba, al ser un espíritu intermediario que está entre Dios y el diablo, pero es rebelde contra ambos, Papa Legba no necesita una consulta para pedir permiso, porque Dios no se lo va a dar ni el diablo tampoco. En otras palabras, Papa Legba se gobierna solo. Por ende, cuando una persona viene a mí queriendo ser sacerdote vudú, no es un pacto que se hace, es una santificación, es una unión espiritual, en donde yo, a través de esa ceremonia religiosa, hago mío a Papa Legba. Es como el video anterior, cuando yo le dije que el sacerdote me decía: mira, Blanquito, hazte hijo de Papa Legba, yo te lo aconsejo. Uno es ese hijo de Papa Legba. Papa Legba te adopta, pero no es un pacto. ¿Por qué no es un pacto? Porque vamos a suponer, por ejemplo, que la vida da muchas vueltas y que hoy y mañana, digamos que yo cambié de religión, o ya no quiero ser más practicante vudú, o me olvidé de Papa Legba, del cráneo que me dieron, lo metí por allá en un pote, o le di camino y me olvidé de él. Papa Legba no va a tomar venganza contra ti, como lo haría un enfumbe. Papa Legba no va a tomar venganza contra ti como lo harían las entidades mayores, con las que sí pactamos. Simple y llanamente, yo como hijo estoy descuidando a mi papá, a Papa Legba. Al yo descuidar a Papa Legba, pues Papa Legba me descuida a mí. ¿En qué sentido? En que ya Papa Legba no me va a proteger, en que ya Papa Legba no voy a contar con la bendición de él, en que simplemente yo olvidé a Papa Legba porque le di camino al cráneo, o le di camino al muñeco, o me cambié de religión. Papa Legba se olvida de mí porque yo me olvidé de él. Así de sencillo. No es un pacto. Pacto es cuando, por ejemplo, yo mediante un juramento
mediante menga humana que tengo que dar yo para firmar un contrato, mediante un compromiso. Cuando hay mandamientos, yo me comprometo a una serie de mandamientos, a una serie de cánones, como por ejemplo cuando uno pacta con las entidades mayores, en donde yo a ellos les doy mi firma con mi gota de sangre, y yo acepto estos mandamientos y firmo este contrato de por vida. Eso es un pacto. Si yo incumplo ese pacto, hay repercusiones, porque es un pacto que yo firme con sangre. Entonces, si yo pacto con las entidades mayores, y las entidades mayores en la ceremonia me dicen que yo tengo que dar de por vida un chivo cada mes, es un pacto, es un compromiso, un contrato firmado. Si yo no doy ese chivo mensual, la entidad espiritual, que en este caso es una entidad mayor a través del baúl, me va a quitar algo a mí que me dio, porque es un pacto. Yo estoy incumpliendo. Al yo incumplir, eso trae consecuencias. ¿Qué pasa con los rayamientos, con los enfumbes? Perfecto, yo me rayo. Ok, me olvidé de mi enfumbe, le di camino, lo tengo mal atendido. El enfumbe, en vez de abrirme los caminos, me los cierra. El enfumbe vira, el enfumbe se va contra mí, porque yo estoy profanando los secretos de esa sagrada ceremonia que se llama rayamiento. Vamos, por ejemplo, al territorio de Ifa de Ochá, con Orula, como Babalao. A mí me confieren, cuando yo tenía 20 años, el sacerdocio y me dan mi santo de cabecera, que es el Eguá. Yo puedo olvidarme allá en mi cuarto de los santos del Eguá, de Echú, del Otán, botarlos a la basura. Yo me olvido de ellos. Pero ¿qué pasa? Es una coronación de santo en donde un Babalao, que es mi padrino, paz descanse, me dio mi santo de cabecera, que es el Eguá. El Eguá abre las puertas. Si yo me olvido de él, tan sencillo como eso, el Eguá me cierra las puertas. Entonces el Eguá me las cierra, Echú me las cierra, mi santo de cabecera, que yo profané al olvidarlo, al abandonarlo, me cierra los caminos. Entonces me empieza a ir mal, pierdo clientes, no me llega dinero, me enfermo y pasa todas las clases de males. ¿Por qué? Porque yo defraudé ese santo sacerdocio de cuando mi padrino, que en paz descanse, Arturo Esparragosa Freites, me dio mi santo de cabecera, que era el Eguá. Entonces, hay consecuencias cuando uno pacta, cuando hay compromisos sagrados de pactos entre orichas, entidades mayores o rayamientos con el Samien Pungo, con los enfumbes. Papalegba no, Papalegba no es un pacto. Papalegba es una especie de relación religiosa en donde yo acepto que él se convierte en mi padre a través de este cráneo o a través del muñeco vudú, y yo acepto que él, como mi papá, me cuide, me bendiga, me proteja. Pero es una relación muy linda, porque a nivel del mundo vudú es una relación de padre e hijo. Es una entidad que me toma como su hijo y yo lo tomo como mi padre, pero no hay un pacto. Es como llevando esto, por ejemplo, vamos a transmutar esto al plano familiar. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo tengo mi papá, como todos lo tenemos, y mi mamá. Y yo renuncié a mi familia porque me dio la gana de irme. Simple y llanamente, ellos seguirán siendo mi familia, pero yo hice mi camino y abandoné a mis padres. Igualmente con Papalegba. Hay una relación espiritual. Yo tomé a Papalegba y me olvidé de él. Al yo olvidarme de él, él simple y llanamente pues se olvida de mí. Ahora bien, dentro de la simplicidad de la ceremonia, la clave, aparte de la limpieza con el gallo y las cargas que lleva el muñeco o el cráneo, y la moyugba, por decirlo así, o la oración secreta que uno como sacerdote vudú le da al ahijado, uno hace un entrelazamiento espiritual entre el ahijado, el padrino y Papalegba. Es como en el campo del Palo Mayoma, en el campo de Orula o de las entidades mayores. Hay un triángulo: entidades, ahijado y padrino. Yo, por ejemplo, creo que eso lo he dicho en videos anteriores, yo conservo de mis 7 padrinos 2 que están vivos. Yo siempre, eso lo hago yo porque es mi forma de trabajar. Y yo doy testimonio de que eso me ha cubierto a mí las espaldas de ser un religioso exitoso, al cual no le falta nunca el dinero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
Si a mí me llegan, por ejemplo, un cliente que quiere un pacto, por ejemplo, con entidades mayores, yo le cobro a ese cliente 3.000 o 4.000 dólares, dependiendo del pacto que quiera, si es un pacto menor o un pacto mayor. O a mí me llega, por ejemplo, un cliente que quiere un trabajo con mis enfumbes, el que sea, y yo le cobro 500 dólares. O a mí me llega un cliente o un ahijado, padrino, consúlteme, y yo le cobro 100 dólares. Perfecto. O me llega un trabajo de creyume en playa, como ustedes me ven por ahí viajando para la playa, que yo le cobro por creyume en playa un trabajo de un cliente de 3.000 dólares. Inmediatamente yo separo. Si es consulta, de los 100 separo 50 o 20 o 30 dólares. Si es un trabajo de 3.000 dólares, separo 500 dólares o 1.000. Si es un trabajo con los enfumes de 500 dólares, separo 50 o 100 o 150. Agarro el celular. Me voy a la computadora. Padrino, saludos, bendiciones a mis dos padrinos que todavía están vivos. ¿Cómo le va en su vida? Bien, perfecto. Le voy a mandar 50 dólares como regalo, como ofrenda, porque usted es mi mayor y gracias a usted yo conocí los secretos de esta hermosa religión yoruba. Igual lo hago para las entidades mayores, para mis enfumes y mis cuadros espirituales a través de Yorula. Y eso hace, a través de esa bendición que mi padrino me da, ayudarle a él una parte de mis derechos, que mis bendiciones sobreabunden. Es un consejo que yo le doy a todos mis ahijados se los he dicho. Nunca se olviden de sus mayores. ¿Por qué? Porque si el mayor que tuvo la disposición de aceptar en ese ahijado en su casa para dar las bendiciones de un hallamiento, de un pacto o de una santificación de santo a través de Orunmila, si el ahijado se olvida del mayor, pues obviamente el mayor se olvida del ahijado. Porque un consejo que le voy a dar a mis muchachos, para los que vean este video, a mi compañero El Salvador, es un consejo de tata viejo, vamos a decir de religioso viejo, para hacer un esbozo general. Un religioso que se respete, nunca, un religioso que se respete, como se dice vulgarmente aquí en Venezuela, debe jalarle bolas a un ahijado o estar detrás de un ahijado, porque tiene que ser un religioso muy muerto de hambre, que le esté yendo muy mal, para que el religioso, siendo el padrino, esté detrás del menor. Jamás, eso jamás lo hagan. Es el menor que debe estar cuidando a sus padres, a sus mayores. Es como cuando uno, a nivel familiar, uno tiene la bendición de la mamá o la bendición del papá por ser un buen hijo. En el mundo espiritual es igual. Uno tiene la bendición del mayor por ser un buen ahijado. Entonces, si ustedes quieren evolución económica, porque siempre tengo constantemente que me escriben, padrino, yo quiero evolucionar, yo quiero hacer esto para tener dinero, yo quiero hacer esto para que me vaya mejor. Saquen una pequeña parte de sus derechos y envíenselos a ese mayor, porque ese mayor tiene que comer y tiene también bendiciones que derramar sobre los ahijados que son bien agradecidos, así como también tiene puertas que cerrar a esos ahijados que son mal agradecidos. Es una cadena de mando, pero es una cadena de mando en donde si nos mantenemos vigilantes de quienes nos dan de comer, que son nuestros mayores. ¿Por qué? Porque esos mayores nos dieron, por ejemplo, a mí el sacerdote mayor, mi padrino, quien me dio el pacto cuando yo tenía 20 años con las entidades mayores, me dio de comer y me da de comer. ¿Cómo me da de comer? Porque ese padrino en Colombia fue el que me pactó a mí con entidades mayores, que son las que me dan de comer ahora, cuando un cliente llega para hacer un pacto. Esos padrinos míos, que por ejemplo, de los dos que me quedan vivos y los 5 que fallecieron, no crean que porque están muertos yo me olvidé de ellos, porque yo puedo comprar mi botella de licor, puedo comprar mi chivo, y yo aquí mismo lanzo a ti, padrino mío, que moras en el terreno espiritual de San Miempungo, en el mundo espiritual. Voy a dar esta menga, o esta licor, o esta caja de tabacos, para ti, que en paz descanses. Entonces yo le doy una ofrenda a mi padrino de menga, de tabaco, de licor, aunque esté muerto. Y obviamente a mis dos padrinos que todavía me quedan vivos, pues les mando dinero. Entonces siempre, muchachos, la religión espiritual, la religión yoruba, en mi particular, que la amo, es una religión que tiene muchos ámbitos y muchos misterios. En el campo del vudú, Papa Legba, él controla a los muertos. No se les olvide que Papa Legba
si está en el mundo de los muertos, tiene contacto con nuestros enfumbes. Él controla el mundo espiritual. Si Papalegba es un espíritu rebelde, él está morando en ese espacio intermedio entre el cielo y el infierno, en donde están los empungos, están las entidades mayores, están las entidades intermedias, están los orichas, están los enfumbes, están los empungos, y son una gran familia que constantemente estarán poniéndose en contacto, conversando, mirándonos desde ese otro lado del velo como actuamos aquí, y entre todos comparten. Entre todos comparten. Es como cuando yo comparto con un babalao, con un tata, con un espiritista, con un cura, con un pastor, con un mormón. Están compartiendo porque son entidades espirituales que están en un mismo reino, cada uno en su nivel. Pero esas entidades espirituales, que independientemente del nivel que estén allá, vigilan a estos que están aquí, que somos nosotros, seres carnales, seres temporales, a ver cómo nos comportamos. Entonces, cuando ustedes pacten con Papalegba, van a obtener un padre amoroso que simple y llanamente los va a cuidar mientras ustedes los cuidan a él. Es como un convenio, pero no es un pacto. En un pacto, cuando un pacto se incumple, hay consecuencias. En el mundo vudú no hay consecuencias. En el mundo vudú yo atesoro a Papalegba como mi papá. Papalegba me toma como su hijo. Hasta allí. Si yo lo abandono, pues él simple y llanamente me abandona. No hay consecuencias. Ahora bien, que al yo tener a Papalegba hubiera podido hacer ciertas cosas, tener beneficios económicos, pedir venganzas si tengo enemigos, por decirlo así, de repente, como hice un video anterior, tenía un vecino que me caía mal y se murió porque lo pedí aquí, lo pedí allá. De repente una persona que quiera una esposa, fertilidad para su mujer, fertilidad para uno mismo porque los espermas no sean fértiles, tantas cosas que Papalegba me puede dar, pues simple y llanamente al yo abandonar a mi papá, pues simple y llanamente ya no poseo esas bendiciones porque yo lo abandoné. Yo no puedo pedirle nada a Papalegba porque ya no existe para mí, ni yo existo para él. Pero en el mundo vudú, muchachos, a mí particular no hay necesidad de hacer consulta. Papalegba se toma en la atribución de aceptarme porque yo lo llamo a través de mi padrino, que es el sacerdote vudú. Es una relación muy bonita de padre e hijo, donde no hay consecuencias, pero el tener a Papalegba a mi favor me da ventaja con respecto a quien no lo tenga. Y a la hora de pelear como religioso, conjuntamente con mis enfumbes y mis 20 entidades mayores y mi aleguá, a la hora de guerrear podemos ganar batallas que otros religiosos que no posean determinados canales no podrían ganar. Es como el abogado. Entonces, muchachos, el mundo vudú es un mundo maravilloso. Pueden practicarlo de manera individual. Yo, por ejemplo, no uso bancos ni uso gente que me ayude aquí porque yo confío en Papalegba. Yo sé que Papalegba, a la hora de que yo me incorporo, él va a hacer que yo me incorpore y una entidad que no me va a causar daño porque Papalegba me cuida. Yo no cobro consultas, bueno, porque no las cobro, porque no quiero que mis ahijados gasten $100 más que pudieran guardar para la ceremonia de santificación dentro del sacerdocio vudú. Pero hay clientes que hay ahijados que la quieren y yo les doy la consulta. Ahora bien, no se les olvide que en el mundo vudú, como en las demás religiones, hay siempre poder monetario. Entonces, así como hay babalaos que para hacer cualquier trabajo tienen que pagar una consulta a juro, o así como hay paleros que para cualquier relación con el Sami Empungo o con los enfumbes a juro hay que hacer una consulta, a veces yo evado esas consultas porque no es mi interés quitarle dinero al cliente o al ahijado cuando es dinero que puede prestarse para otra cosa. Es como hay ahijados míos que me escriben: padrino, ¿será necesario que yo consulte a ver cómo va el trabajo, o mando por un arreo, o mando para un reforzamiento? Yo siempre le digo a mis clientes: si tú estás en disposición de gastar $100 más, nada más para que yo te responda ciertas preguntas que tú quieras saber en una consulta, prefiero que esos $100 los guardes, ahorres un poquito más y hagamos el trabajo, el arreo, el amarre, etc. Entonces, seamos conscientes
que las relaciones económicas en el mundo vudú van a la mano con las relaciones espirituales. A todos mis ahijados que siempre están como que preocupados, porque quieren siempre, digamos que, evolucionar temporal y económicamente en este mundo, porque somos seres humanos y todos tenemos que comer. No se les olvide que las relaciones espirituales van a la mano y a la par de las relaciones económicas. Manteniendo yo buenas relaciones espirituales con mis entidades y con mis mayores, yo me aseguro de que mis bendiciones sean constantes, tanto por el lado de San Bien Pungo, como por el lado de las entidades mayores, como por el lado de Papa Legba y por el lado de mis santos orichas. Entonces, muchachos, esta es la segunda parte del video. Espero que haya sido de su agrado este maravilloso mundo vudú. Se les quiere mucho, muchachos, y como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Aleikum Salam.